continuación resolveremos un problema sobre el tema de conservación de la energía. Un trapecio de circo consiste en una barra suspendida mediante dos cuerdas paralelas. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Cada una de longitud L, que permiten a los ejecutantes balancearse en un arco circular vertical. Suponga que un ejecutante con masa M sostiene la barra y salta de una plataforma elevada, partiendo del reposo con las cuerdas en un ángulo θ sub i respecto de la vertical. Suponga que el tamaño del cuerpo del ejecutante es pequeño en comparación con la longitud L, que no mueve el trapecio para balancearse más alto y que la resistencia del aire es despreciable. Tenemos entonces las preguntas. La pregunta A dice: demuestre que cuando las cuerdas forman un ángulo θ con la vertical, la ejecutante debe ejercer una fuerza igual a masa por gravedad que multiplica, vamos a señalarla aquí, 3 coseno de θ menos 2 coseno θ sub i para estar preparada. Y B, nos piden que determinemos el ángulo inicial θi para que la fuerza necesaria para estar en la parte baja del columpio sea el doble de la fuerza gravitacional que se ejerce sobre la ejecutante. Bueno, la gráfica, eso que está acá, esta gráfica nos la entrega el problema, listo. Bueno, entonces saquemos a la ejecutante, fíjense, aquí tenemos la fuerza, tenemos el peso, este es el ángulo θ que se proyecta acá. Y recuerden que el peso no es más que masa por gravedad. Vamos a hacer un plano cartesiano, ¿sí? No sé, esto lo vamos a llamar eje X y esto lo vamos a llamar eje Y. Y tendremos entonces que hacer sumatoria de fuerzas en Y, si de la fuerza, aquí se proyectaría la componente del peso en X, que sería masa por gravedad por coseno, y eso es igual a masa por aceleración, ya que existe aceleración. Bueno, entonces vamos a seguir, fuerza menos masa por gravedad por coseno de θ va a ser igual a masa, pero recuerden que la aceleración en este caso, como se está formando, es algo circular, ¿sí? Es velocidad al cuadrado sobre el radio, y en este caso el radio es la longitud de la cuerda, listo. Eso es importante tenerlo, porque la aceleración fue reemplazada por velocidad al cuadrado sobre L. Dice aquí un arco circular, ¿no? Fundamental esto acá, no se nos puede olvidar. Bueno, entonces nos piden la fuerza, vamos a despejarla, ¿sí? Pasamos esta expresión al otro lado positivo, nos queda masa gravedad por coseno de θ, más masa por velocidad al cuadrado sobre L. Esta sería la fuerza, pero fíjense que tenemos que expresarla de esta manera, así que tenemos que demostrarla. Por lo tanto, entonces nos vamos a plantear el principio de conservación y vamos a tener lo que nos dice acá. Fíjense que inicia con un ángulo θ sub i, si esta es la primera posición, y luego se balancea a llegar a un ángulo θ, listo. Entonces, a la primera posición la vamos a llamar 1 y a esta la vamos a llamar 2. Entonces, de aquí vamos a determinar la velocidad que lleva en este momento, que es en el caso, este sería 2, ¿no? Es lo que estamos planteando, y 1 cuando está con el ángulo θ sub i inicial. Bueno, entonces, ¿qué pasa en 1? Como está iniciando, tendremos únicamente una energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Ahorita miramos cómo es la altura. Y en 2 tendremos energía potencial, ¿sí? En 2 tendremos energía potencial, que es masa por gravedad por altura 2, porque es una altura totalmente distinta. Y también tendremos velocidad, que sería un medio de masa por velocidad al cuadrado, es decir, energía cinética. Miremos el concepto de la altura para el caso 1 y caso 2. Fíjense, esta sería la longitud L del trapecio, y entonces este sería H y esta sería H2, que es lo que necesitamos con respecto a esta línea de referencia. Entonces, si proyectamos este punto de la cuerda aquí, sería L coseno de θ sub, y si proyectamos esta también, tendremos L coseno de θ, ¿sí? Ahora, ¿qué es H? Sería masa por gravedad, H sería este pedacito, ¿no? ¿Y cómo se calcula este pedacito? Sería L menos L coseno de θ sub i, correcto, igual a masa por gravedad. ¿Y qué sería altura 2? Sería L menos L coseno de θ, listo, más un medio de masa por velocidad al cuadrado. Aquí, fíjense, aplicamos la propiedad distributiva, este por este, este por este, este por este y este por este. Al aplicar esto, esta expresión se cancelaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la misma expresión con iguales signos, entonces se cancelaría, me quedaría únicamente masa por gravedad por esta expresión, ¿sí? Del otro lado quedaría masa por gravedad por esta expresión, más un medio de masa por velocidad al cuadrado. Estamos resolviendo las ecuaciones, listo. Ahora, fíjense lo siguiente,
cancelamos masa, masa, masa y vamos a despejar velocidad, que es lo que necesitamos para poder llegar acá a la expresión que nos están pidiendo. Necesitamos despejar la velocidad al cuadrado. Entonces aquí nos queda un medio de velocidad al cuadrado que va a ser igual a esta expresión que está de este lado negativa, pasa a positiva, gravedad por L coseno de teta, y esta pues obviamente queda de este lado igual con signo negativo, menos gravedad por L por coseno de teta sub I. Finalmente pasamos el 2 que está dividiendo a multiplicar, entonces nos quedaría 2 gravedad por L, ¿sí? Que multiplica a coseno de teta menos coseno de teta sub I, porque recuerden que al pasar este 2 para allá, además tendríamos factor común gravedad por longitud y gravedad por longitud. Aquí lo tenemos. Y listo, ya tenemos la velocidad al cuadrado despejada. Ahora sí vamos a reemplazarlo aquí. Entonces nos queda fuerza es igual a masa por gravedad por coseno de teta más la masa, ¿sí? Por la velocidad al cuadrado, que ya es esto, sobre la longitud. Aquí cancelamos la longitud, fíjense. Y nos queda entonces masa gravedad coseno de teta más 2 masa gravedad por coseno menos 2 masa gravedad coseno de teta sub I. Fíjense que esto y esto se suman, ¿sí? Porque son términos semejantes. Nos quedaría fuerza es igual a 3 masa gravedad coseno de teta menos 2 masa gravedad por coseno de teta sub I. Finalmente, para poder compararlo con esto, sacamos factor común masa gravedad, ¿cierto? Masa gravedad que multiplica a 3 coseno de teta menos 2 coseno de teta sub I. Y ya tenemos entonces la demostración que nos pide la parte A. ¿Listo? Pasemos entonces ahora a la parte B. Dice, determine el ángulo teta sub I para que la fuerza necesaria para estar en la parte baja del columpio sea el doble de la fuerza gravitacional que ejerce sobre la ejecutante. Entonces borremos lo que no necesitamos y necesitamos la fuerza, que ya la tenemos. Fíjense que nos dice que cuando está aquí en la parte baja, es decir, cuando está en la parte baja, ya el peso valdría 2 más a gravedad. Eso es lo que nos dicen. Y obviamente cuando está en la parte baja, este ángulo teta completo ya sería igual a ¿qué? A 0 grados. ¿Listo? Entonces vamos a igualar. Entonces tenemos que esta fuerza, ¿sí? Que aquí la tenemos, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces masa por gravedad, porque eso lo que nos está diciendo, que en la parte baja del columpio sea el doble de la fuerza gravitacional. Entonces ya lo tenemos. Aquí podemos cancelar masa, gravedad, ¿cierto? Y recuerden que el ángulo vale 0. Entonces tendremos aquí 3, porque coseno de 0 es 1, ¿cierto? Menos 2 coseno de teta sub I es igual a 2. Bueno, vamos por este, que es lo que nos piden. Entonces tenemos 2 coseno de teta sub I, lo pasamos al otro lado positivo, y luego el 2 pasamos a restar aquí al 3, nos queda que es igual a 1. Ustedes son expertos en despejar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos el 2 a dividir el 1, entonces nos queda aquí coseno de teta sub I va a ser igual a ¿qué? A 0.5, porque 1 entre este 2 pasa acá a dividir. Y finalmente aplicamos chic coseno de 0.5 y nos va a dar así, y le damos igual en la calculadora y nos va a dar que ese ángulo de ¿cuánto es? De 60 grados. ¿Listo, jóvenes? Un problema bastante chévere para demostrar. Bueno, ya saben, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.